Hay momentos en la historia que no simplemente desaparecen, se borran, no porque fallaran, sino porque puede que funcionaran demasiado bien. Ocultos bajo el caos de la Segunda Guerra Mundial había inventos tan avanzados que parecen imposibles incluso hoy. Máquinas que podían curvar la gravedad, armas que podían paralizar sin dejar rastro, tecnologías que podrían cambiar el mismísimo futuro de la humanidad. Pero, ¿y si estos avances no se desvanecieron? ¿Y si se los llevaron? Y si eso es cierto, entonces la verdadera pregunta es, ¿qué tipo de mundo nunca se nos permitió ver? Empecemos por el primero. Top 1. La campana nazi. En 1944, en las profundidades de las colinas boscosas de la Baja Silesia, una instalación nazi clasificada guardó silencio de repente. Apenas unas semanas antes, los lugareños habían informado de extraños temblores bajo la tierra y destellos de luz violeta desgarrando el cielo nocturno. Algo estaba sucediendo bajo tierra, algo que nadie podía explicar. En el centro de todo había un dispositivo conocido solo por un puñado de oficiales de alto rango de las SS. Su nombre se susurraba, nunca se decía en voz alta: Die Glock, la campana. Con casi 3 metros de altura y construida a partir de una aleación metálica desconocida, el objeto estaba suspendido por pesadas cadenas dentro de una cámara reforzada. En su interior, 2 tambores contrarrotatorios hacían girar una sustancia densa, similar al mercurio, denominada Sherum 525. Cuando se activaba, no se comportaba como ninguna máquina de su época. Generaba intensos campos electromagnéticos que causaban apagones eléctricos totales, distorsionaban la luz misma y, según se informa, provocaban mutaciones biológicas en las plantas y animales cercanos. Los trabajadores expuestos a ella no solo enfermaban, morían de formas que desafiaban cualquier explicación, con sus cuerpos petrificados o licuados. Los registros de los interrogatorios revelaron más tarde que el proyecto no trataba sobre armas en el sentido tradicional. Trataba de algo mucho más radical: antigravedad, manipulación del tiempo, la idea de que el espacio mismo podía curvarse, controlarse e incluso reescribirse. Décadas después surgieron documentos que hacían referencia a experimentos en lo que se describió como desplazamiento cronológico. Los diagramas mostraban la campana montada sobre extrañas plataformas grabadas con símbolos que desdibujaban la línea entre la ciencia y algo mucho más antiguo, algo casi ritual, y entonces se desvaneció. Cuando las fuerzas aliadas llegaron al lugar en 1945, la cámara estaba vacía. La máquina había desaparecido. Los científicos se habían esfumado. Solo quedaban rastros de radiación y hormigón quemado. Las fuerzas soviéticas también registraron la zona, y muchos creen que lo que fuera que se recuperó fue absorbido silenciosamente en los programas de investigación de la Guerra Fría. Así que aquí está la pregunta que se niega a desaparecer. Si esta máquina nunca funcionó, ¿por qué fue retirada con tanto cuidado? Y si funcionó, entonces, ¿qué tan cerca estuvimos de tecnologías que podrían haber cambiado todo lo que sabemos sobre la física, el espacio e incluso el tiempo mismo? Top 2. El dispositivo de visión magnética. En los últimos meses de 1943, dentro de un laboratorio fuertemente vigilado cerca de Nordhausen, un equipo de ingenieros de las SS reveló un prototipo que resultaba inquietante no porque explotara o destruyera, sino por lo que podía ver. A primera vista parecía casi un telescopio, pero nada en él era ordinario. Sus lentes estaban hechas de un material cristalino negro y su armazón estaba envuelto en anillos magnéticos giratorios que le daban la apariencia de un instrumento construido para una ciencia que nadie debía comprender. Enterrado en fragmentadas referencias alemanas, el dispositivo estaba vinculado a un nombre de proyecto que apareció solo una vez en los archivos, y luego, con la misma rapidez, desapareció. Según un informe de campo soviético recuperado décadas después, las fuerzas del Ejército Rojo encontraron el dispositivo dentro de una caja forrada de plomo durante la captura de un convoy ferroviario secreto nazi. Lo que sucedió a continuación lo hizo aún más perturbador. Bajo pruebas controladas, el instrumento no emitía luz y parecía no producir ninguna imagen visible.
pero cuando se acercaba a contenedores metálicos sellados, revelaba lo que había oculto en su interior. Engranajes, cables, estructuras internas e incluso marcas en superficies ocultas se volvían visibles como si el propio acero se hubiera vuelto transparente. Los científicos soviéticos concluyeron más tarde que el dispositivo no dependía de la óptica convencional. En cambio, parecía utilizar campos magnéticos modulados con precisión que interactuaban a nivel molecular, traduciendo de algún modo esas estructuras ocultas a la vista. Cuando los investigadores intentaron desmontarlo, el sistema de lentes internas supuestamente se desintegró en polvo al contacto con el aire, dejando atrás solo un único anillo magnético cuya aleación nunca pudo ser replicada. Eso es lo que hace que este dispositivo sea tan inquietante. No fue simplemente un invento adelantado a su tiempo. Fue un invento que parece haber dado un paso fuera de la lógica de su tiempo por completo. Supuestamente, los ingenieros soviéticos pasaron años intentando realizar ingeniería inversa y fallaron. Nunca se publicó ninguna patente. Ningún registro oficial alemán lo explicó por completo. Los científicos vinculados al proyecto desaparecieron o fueron absorbidos por programas de posguerra. Años más tarde, un físico de la Alemania Oriental describió lo que llamó un periscopio nazi que podía ver a través del blindaje sin radiación y, en cuestión de un día, la grabación fue retirada y nunca más se supo del físico. Entonces, ¿qué se supone que debemos pensar de eso? Si un régimen en colapso realmente construyó un dispositivo que podía mirar a través del acero sin rayos X, sin luz convencional y sin dejar una tecnología reproducible, ¿qué se le quitó exactamente al mundo cuando ese proyecto desapareció? Y lo que es más importante, ¿quién decidió que ese tipo de visión nunca debería pertenecer al público? Top 3. El generador de frío. En febrero de 1945, mientras la guerra se cerraba desde todas las direcciones, los ingenieros de la CSS dentro de una instalación cubierta de nieve en las afueras de Praga se preparaban para evacuar. Entre el equipo marcado para retirada urgente no había un sistema de misiles, ni una red de radio, ni un arsenal de armas. Era una máquina cilíndrica sellada guardada dentro de una cámara refrigerada, identificada solo por una plantilla roja y un nombre que sonaba casi imposible para su propósito: el generador de frío. Incluso antes de que la instalación fuera abandonada, fragmentos de los archivos de la resistencia checa sugerían que este dispositivo estaba en el centro de un programa de energía experimental diferente a cualquier cosa que el mundo hubiera visto. Se decía que producía energía limpia y continua sin combustible, sin combustión y sin calor. Y eso por sí solo era suficiente para que pareciera menos una máquina y más una amenaza para toda la lógica del mundo moderno. A diferencia de los motores ordinarios, el generador de frío supuestamente funcionaba en completo silencio. Su núcleo contenía un fluido magnético suspendido dentro de una cámara presurizada y rodeado por anillos giratorios que generaban corriente eléctrica a través de campos electromagnéticos variables. Los testigos describieron algo aún más extraño que el diseño en sí. La máquina permanecía fría al tacto, incluso mientras funcionaba a pleno rendimiento. Un ingeniero checo que desertó más tarde dijo que estar cerca de ella se sentía como caminar junto a un glaciar en total oscuridad, como si el propio aire se apretara alrededor del cuerpo. Los combatientes de la resistencia, que entraron brevemente en el lugar antes de su destrucción, informaron de paredes congeladas, escarcha formándose a pesar de los sistemas de calefacción activos, instrumentos que fallaban sin previo aviso y baterías que se agotaban instantáneamente. Cuando intentaron desmontar la unidad, el efecto de enfriamiento se intensificó tan violentamente que se vieron obligados a huir. Días después, las fuerzas alemanas en retirada despejaron y destruyeron la instalación sin dejar nada atrás. Años después de la guerra, surgieron memorandos técnicos que contenían un esquema de lo que se denominó una cámara de inversión magnética, y su diseño interno coincidía estrechamente con esas descripciones. Lo más inquietante es que partes del concepto parecían anticipar ideas que no entrarían formalmente en la ciencia occidental hasta décadas después. Por eso el generador de frío perdura como algo más que un simple rumor de guerra. Si incluso una parte de él fuera real, representaría una fuente de energía que no requería combustible,
no producía gases de escape y funcionaba sin desperdicios. Piensa en lo que eso significa, no solo para la guerra, sino para la civilización misma. Una máquina así no solo mejoraría el mundo, trastornaría industrias enteras, sistemas enteros de dependencia, imperios enteros construidos sobre la escasez de energía, y tal vez sea exactamente por eso que nunca estuvo destinada a sobrevivir a la vista del público. Así que la pregunta se vuelve imposible de ignorar. ¿Fue este invento destruido porque falló o escondido porque amenazaba demasiado? Y si una máquina como esta existió alguna vez, ¿qué tan diferente podría ser la historia si no hubiera sido borrada antes de que el mundo tuviera la oportunidad de comprenderla? Top 4. El arma de parálisis sónica. En el otoño de 1944, dentro de los campos de pruebas fuertemente custodiados al norte de Berlín, los ingenieros de las SS activaron un arma que no dejó sangre, ni quemaduras, ni ninguna herida visible de ningún tipo. Sin embargo, todos los sujetos vivos dentro del alcance se desplomaron. Algunos permanecieron conscientes, pero no podían moverse, no podían hablar, solo podían soportarlo. El proyecto estaba clasificado bajo un nombre que se traduce aproximadamente como fractura de sonido, y de entre todos los inventos ocultos en los últimos años del Tercer Reich, este pudo haber sido uno de los más inquietantes porque no atacaba el cuerpo desde el exterior, sino el sistema nervioso desde el interior. El dispositivo en sí se asemejaba a un enorme cañón de audio montado sobre una plataforma con ruedas, dominado por un emisor en forma de plato de casi 2 metros de ancho. Pero este no era un equipo de sonido ordinario. Emitía infrasonidos, frecuencias tan bajas que caían por debajo del umbral del oído humano. Según informes de pruebas de guerra recuperados más tarde por la inteligencia británica, esas ondas podían resonar con los órganos internos y los sistemas neurológicos de formas aterradoras. Los sujetos expuestos incluso a una breve ráfaga supuestamente caían al instante, con sus músculos bloqueados e insensibles. En un caso documentado, el ritmo cardíaco de una víctima se volvió peligrosamente irregular durante varios minutos, a pesar de no haber ninguna lesión física. Un físico de las SS involucrado en el programa escribió que la neutralización de la resonancia vocal podría lograrse mediante una modulación de frecuencia sostenida entre 7 y 9 hercios, y lo que hace que la historia sea más oscura es lo que sucedió después. Mientras Alemania colapsaba, el lugar de las pruebas fue bombardeado hasta quedar reducido a escombros. Sin embargo, un memorando de la OSS de julio de 1945 sugería que componentes del arma fueron interceptados cerca de Hamburgo, catalogados y luego transferidos a instalaciones estadounidenses no reveladas bajo una etiqueta más neutra, prototipo no letal. Esa etiqueta casi parece deshonesta cuando se piensa en lo que representaba esta máquina. Un arma que puede incapacitar el cuerpo humano sin balas, sin contacto, sin dejar pruebas y sin siquiera emitir un sonido que la víctima pueda oír conscientemente, no es simplemente tecnología avanzada. Es una pesadilla oculta dentro de la física. Incluso las armas sónicas modernas utilizadas para el control de multitudes no se acercan a los efectos descritos en esos informes de guerra. ¿Por qué, entonces, las pocas referencias supervivientes a este proyecto parecen desaparecer tan rápido? ¿Por qué no se hicieron públicos los planos? No hubo científicos dispuestos a hablar, ni se dio nunca un reconocimiento oficial. Y tal vez la pregunta más escalofriante de todas sea esta. Si un régimen en pleno colapso ya había estado tan cerca de construir una máquina que podía apagar el sistema nervioso humano solo mediante vibración, ¿hasta dónde podría haber llegado esa tecnología una vez que pasó a manos más silenciosas después de la guerra? Top 5. La aeronave que cambia de forma. En diciembre de 1944, los operadores de radar a lo largo de la frontera francesa detectaron algo que no debería haber sido posible. A través de una densa niebla, un objeto se movía en ángulos que ninguna aeronave convencional debería haber sobrevivido, y luego cambiaba su forma en pleno vuelo. Lo que parecía triangular se estrechó de repente en una silueta diferente antes de desaparecer por completo del radar. Los pilotos enviados a interceptarlo describieron una nave silenciosa y reflectante que centelleaba al moverse, casi como si su superficie no fuera metal fijo, sino algo vivo,
algo que reaccionaba al aire mismo. Lo que fuera que vieron no era un reactor estándar, ni un globo, ni nada reconocido por la ciencia aeronáutica de la época. Según el material de posguerra recuperado de los archivos industriales alemanes, el objeto pudo haber pertenecido a un programa secreto llamado Proyecto Silver Mirror. Lo que hacía que esta aeronave fuera extraordinaria no era solo su velocidad o su silencio, sino el cuerpo de la nave en sí. Según se informa, no tenía alas en el sentido convencional. En cambio, los ingenieros la habían construido utilizando placas metálicas flexibles, dispuestas en capas sobre una estructura interna gelatinosa hecha de ferrofluidos y polímeros reactivos. Eso significaba que la piel de la aeronave podía cambiar de forma en respuesta a la velocidad, la presión y la trayectoria, alterando su forma durante el vuelo para mejorar la maniobrabilidad al tiempo que interrumpía el seguimiento visual y por radar. Los memorandos internos describían un sistema de propulsión basado no en la combustión de combustible estándar, sino en una turbina magnética interna conectada a conjuntos de bobinas estabilizadoras que producían sustentación sin gases de escape y sin la firma acústica habitual. En una de las últimas pruebas reportadas del proyecto, un prototipo completó 2 vuelos con éxito y luego se desvaneció durante un tercero. Nunca se encontraron restos. Testigos de un pueblo cercano describieron más tarde un destello de luz azulada en el cielo, seguido de un silencio absoluto. Cuando las fuerzas aliadas llegaron a la instalación subterránea vinculada al programa, la encontraron inundada y con trampas explosivas. Solo quedaba una sección del fuselaje, e incluso eso se había degradado en una sustancia gelatinosa que los científicos estadounidenses clasificaron más tarde como un compuesto avanzado no identificable. Eso es lo que hace que esta historia sea tan difícil de descartar y tan difícil de olvidar. Incluso hoy en día, ninguna nación ha construido con éxito una aeronave operativa que pueda cambiar realmente de forma en pleno vuelo, sin depender de bisagras, alerones o sistemas mecánicos convencionales visibles. La ingeniería biomimética moderna todavía lucha con conceptos así de extremos. Entonces, si un prototipo de guerra realmente se acercó a ese nivel en la década de 1940, ¿qué se estaba desarrollando exactamente detrás de esas puertas selladas? Un avión que pudiera alterar su estructura en el aire, curvar la luz a través de su superficie y moverse sin las firmas que definen el vuelo ordinario no solo cambiaría la guerra. Obligaría a una reescritura total de la aerodinámica, la ciencia de los materiales y tal vez incluso de nuestra comprensión de lo que se considera una máquina. Y eso nos lleva a la pregunta que perdura mucho después de que los documentos terminan. ¿Falló esta aeronave en el cielo? ¿O tuvo tanto éxito que el mundo nunca estuvo destinado a verla de nuevo? Top 6. La armadura líquida. En la primavera de 1945, mientras las fuerzas aliadas avanzaban hacia el centro de Alemania, un laboratorio de materiales poco conocido cerca de la ciudad de Blankenberg fue evacuado a toda prisa. Dentro de esa instalación, los ingenieros que trabajaban bajo la autoridad de las SS supuestamente habían estado probando una forma de protección que sonaba menos a equipo de combate y más a ciencia ficción. Era una armadura que fluía como un líquido, pero que se endurecía al instante al ser golpeada. Internamente, el material se denominaba membrana de fluido reactivo, capaz de conversión de impacto, y, si se cree en los informes, pudo haber representado uno de los saltos más radicales en defensa personal jamás intentados durante la guerra. Los relatos de los prisioneros checos obligados a limpiar el lugar describían a guardias con trajes experimentales oscuros, con una superficie gris brillante que parecía casi húmeda bajo la luz. Dentro de las cámaras de impacto, estos guardias realizaban simulacros de movimiento, mientras los trajes eran golpeados con proyectiles de goma o pesos pesados. Los testigos dijeron que la superficie ondulaba como aceite y luego se ponía rígida instantáneamente al impacto antes de volver a un estado flexible segundos después. Un informe de campo afirmaba que la armadura desviaba con éxito proyectiles de pequeño calibre a corta distancia sin herir al portador. Los análisis químicos limitados sugerían que el material dependía de nanopartículas magnéticas suspendidas dentro de un fluido no newtoniano espesante por cizalladura. En términos prácticos,
Eso significaba que la armadura permanecía suave y flexible bajo un movimiento normal, pero en el momento en que un objeto en movimiento rápido la golpeaba, las partículas internas se alineaban y hacían que la superficie se solidificara lo suficiente como para dispersar la fuerza. Una vez terminado el impacto, la estructura se relajaba de nuevo. Cuando las tropas aliadas finalmente llegaron al laboratorio, solo encontraron cubas vacías y un único guante blindado fundido a una pared. Un resumen clasificado de la OSS declaró más tarde que el compuesto se había degradado durante el almacenamiento y no podía ser reproducido debido a la inestabilidad en su estado postsintético. Nunca se recuperó ningún traje completo. Lo que hace que este invento sea tan inquietante es lo familiar que suena ahora. Décadas más tarde, investigadores en Gran Bretaña presentaron públicamente tejidos protectores dilatantes como si el concepto fuera un avance moderno. Sin embargo, los principios subyacentes guardaban un parecido asombroso con lo que ya se había descrito en esos fragmentos de la guerra. ¿Por qué entonces el mundo pareció redescubrir esta idea 60 años después como si fuera nueva? ¿Por qué los documentos supervivientes fueron enterrados tan profundamente? ¿Y por qué ninguna nación persiguió abiertamente el concepto antes si su promesa era tan obvia? Un material que se mueve como la piel pero se endurece como el acero no solo mejoraría la armadura, cambiaría el significado de la vulnerabilidad en sí mismo. Y una vez que esa posibilidad entra en la historia, otra pregunta la sigue de cerca. ¿Se perdió realmente esta tecnología porque era demasiado inestable? ¿O fue un ejemplo más de un invento que llegó al borde del éxito y luego desapareció en el silencio antes de que la historia pudiera reclamarlo? Top 7. El amplificador de pensamiento. En marzo de 1945, dentro de un remoto anexo de investigación neurológica oculto en los Alpes austríacos, científicos nazis que trabajaban bajo la autoridad de la Ahnenerbe entraron en la fase final de un experimento que pudo haber sido el más desconcertante de todos. El objetivo no era construir una bomba más potente, una aeronave más rápida o un motor más eficiente, era alterar la mente misma. En el centro del proyecto se encontraba un aparato similar a un casco tejido con filamentos de plata, lentes de cuarzo, anillos de inducción de cobre, mica en capas y vidrio aislante. Su diseño interno reflejaba las vías neuronales, como si la máquina hubiera sido construida no solo para posarse sobre la cabeza humana, sino para interactuar directamente con el pensamiento. Incluso para los estándares de la investigación secreta de guerra, sonaba como algo que pertenecía a otra época, o tal vez a otro futuro. Las notas de ingeniería recuperadas sugerían que el dispositivo estaba diseñado para recibir, amplificar y transmitir impulsos neuronales a través de campos magnéticos oscilantes. Durante las primeras pruebas, los sujetos mostraron picos dramáticos de actividad cerebral, pero lo que más alarmó a los investigadores fue lo que sucedió a su alrededor. Los instrumentos magnéticos cercanos empezaron a fallar. Pequeños objetos metálicos se desplazaban sutilmente por las mesas de observación. En un incidente registrado, un sujeto entró en un estado emocional intenso y la aguja de una brújula en el lado opuesto de la habitación empezó a girar sin control durante varios minutos. Los registros de pruebas posteriores describieron efectos secundarios mucho más extraños. Los sujetos experimentaron alucinaciones vívidas, ritmos cardíacos alterados y afasia temporal. Un memorando incluso hacía referencia a lo que llamaba recuperación de memoria no local, un fenómeno en el cual un sujeto de prueba describía eventos personales de las vidas de otros individuos presentes en la habitación, con detalles que pudieron ser verificados después. Nadie reclamó abiertamente la telepatía, pero la implicación pendía sobre el proyecto como una sombra. Entonces llegó el experimento final. Durante una fase de transmisión de alta intensidad, un sujeto sufrió una hemorragia cerebral masiva y murió. En menos de 24 horas, toda la instalación fue evacuada, el equipo sellado en cajas de acero y el proyecto borrado de los registros formales. Esas cajas nunca fueron recuperadas. Eso es lo que hace que este invento sea tan profundamente inquietante. Las interfaces cerebro-computadora modernas, a pesar de toda su sofisticación,
todavía dependen de una lectura de señales limitada, implantes invasivos o interpretaciones estrechas de los datos neuronales. Pero este proyecto describía algo mucho más radical, un bucle de retroalimentación entre la conciencia y la máquina sin necesidad de habla, movimiento o incluso interacción convencional. Si las afirmaciones fueran siquiera parcialmente ciertas, entonces la máquina no se limitaba a observar el pensamiento, lo fortalecía, lo proyectaba, tal vez incluso permitía que influyera en el mundo físico. Y si esa posibilidad se vislumbró en las últimas semanas de la guerra, ¿qué asustó tanto a los investigadores como para enterrarlo tan completamente? ¿Fue solo un experimento neurológico fallido, o habían tocado algo tan inestable, tan poderoso, que incluso quienes lo crearon decidieron que nunca se le podría permitir entrar en la historia? Porque si el pensamiento mismo pudo alguna vez amplificarse hasta convertirse en fuerza, entonces cada frontera entre la mente, la materia y el control comienza a colapsar. Top 8. La piel de camuflaje radar. En los últimos días de la guerra, mientras los bombarderos aliados dominaban los cielos, ocurrió un extraño incidente cerca del mar Báltico que nunca entró oficialmente en la historia militar. Según un informe de radar británico desclasificado con fecha de abril de 1945, una aeronave no identificada despegó de un aeródromo experimental y desapareció de la detección casi inmediatamente después del despegue. Los observadores terrestres aún podían verla ascender silenciosamente hacia las nubes, pero todas las estaciones de radar de la región informaron de que no había nada, sin señal, sin eco, sin rastro. En su momento se descartó como un fallo del equipo, pero enterrado más profundamente en los archivos alemanes, el evento estaba vinculado a una iniciativa de ingeniería secreta conocida como Proyecto Fog-Skin. En el núcleo de este proyecto había un material de superficie revolucionario, diseñado no para reflejar las ondas de radar, sino para absorberlas y neutralizarlas. El revestimiento se describió como un polímero infundido con carbono mezclado con partículas de hierro a nanoescala, dispuestas en un patrón geométrico preciso por toda la superficie de la aeronave. En lugar de hacer rebotar las ondas electromagnéticas hacia los receptores de radar como los materiales convencionales, esta piel absorbía la energía y la convertía en una disipación térmica inofensiva, borrando eficazmente a la aeronave de la detección. Aún más notable, el material podía cargarse eléctricamente para ajustar sus propiedades refractivas en tiempo real, permitiéndole adaptarse a diferentes frecuencias de radar, condiciones ambientales y variables atmosféricas. En otras palabras, no era solo sigilo, era invisibilidad adaptativa. Los informes sugieren que la tecnología llegó a las pruebas operativas solo una vez antes de que la instalación fuera tomada. Los ingenieros y prototipos fueron evacuados bajo órdenes de las SS y, cuando las fuerzas aliadas llegaron, encontraron el lugar destruido, los hangares quemados y ningún rastro del material ni de la aeronave que cubría. Lo que hace que esto sea aún más inquietante es lo que vino después. En las décadas posteriores a la guerra, los programas militares estadounidenses empezaron a invertir fuertemente en tecnologías de evasión de radar, lo que acabó dando lugar a aeronaves como el F-117 Nighthawk, que fue celebrado como un avance en el diseño sigiloso. Sin embargo, los principios que sustentan esos sistemas guardan un parecido asombroso con las descripciones halladas en el proyecto Fog-Skin. Nunca se ha reconocido ninguna conexión oficial. Ninguna explicación pública ha abordado jamás cómo pudieron existir tales bases teóricas décadas antes. Y eso nos deja con una pregunta difícil de ignorar. Si la capacidad de desaparecer del radar ya se estaba explorando en la década de 1940, ¿cuánto de lo que llamamos innovación moderna es en realidad un redescubrimiento? Y lo que es más importante, ¿qué sucede cuando la tecnología cruza la línea de la ocultación al borrado completo, no solo de las máquinas, sino de la propia rendición de cuentas? Porque un arma que no puede ser vista no es solo más difícil de detener, es más fácil negar que haya existido jamás. Top 9. La bomba dirigida por ADN. En el invierno de 1945, cuando el colapso del Reich se hizo inevitable, un transporte de mensajería que salía de un centro de investigación biomédica cerca de Posen
fue interceptado por combatientes de la resistencia. Dentro de uno de los maletines blindados había un cuaderno encuadernado en cuero etiquetado con un nombre que conllevaba una implicación escalofriante: Proyecto Blue Tiger, a menudo traducido como puntero de sangre. A diferencia de otros programas de guerra, este no tenía nada que ver con tanques, aviones o explosivos convencionales. Se centraba en algo mucho más preciso, mucho más perturbador. Un arma diseñada no para destruir ciudades, sino para identificar y eliminar a individuos basándose únicamente en su código genético. Los documentos recuperados describían una colaboración entre la División de Eugenesia de la CCS y un grupo de biólogos moleculares encargados de crear un sistema de entrega biológica diferente a cualquier cosa imaginada en aquel entonces. El concepto era aterrador en su precisión: un agente viral diseñado que pudiera permanecer inactivo en la población general, pero activarse solo cuando encontrara marcadores genéticos específicos asociados con grupos específicos. El cuaderno contenía tablas detalladas de frecuencias alélicas, polimorfismos genéticos y marcadores de proteínas vinculados a identificadores étnicos según la teoría racial nazi. El arma estaba destinada a funcionar como un aerosol retardado que se dispersaría silenciosamente por el aire, infectando a todo aquel a quien alcanzara, pero activando efectos letales solo en aquellos cuyo ADN coincidiera con la secuencia objetivo. No fue diseñada para la destrucción indiscriminada, fue diseñada para el exterminio quirúrgico, y lo que hace que esto sea aún más inquietante es que, si bien la ciencia detrás de tal arma habría estado mucho más allá de una implementación práctica en ese momento, sus principios subyacentes resuenan ahora en aspectos de la edición genética moderna y las terapias dirigidas. Nunca se recuperó ningún prototipo de este arma. Los científicos involucrados desaparecieron en las últimas semanas de la guerra y su destino es incierto. Algunos creen que fueron capturados y absorbidos en programas extranjeros, mientras que otros sugieren que escaparon bajo nuevas identidades. El proyecto nunca se mencionó durante los juicios de Nuremberg, ni aparece en los archivos oficiales de los aliados, y, sin embargo, el cuaderno en sí ha sido verificado como auténtico mediante el análisis de la escritura y las referencias internas. Eso de por sí plantea una pregunta que es difícil de ignorar. Si las bases teóricas de un arma así existían décadas antes que la tecnología para realizarla, ¿qué tan cerca estuvo realmente de completarse? Y lo que es más importante, si la ciencia se acerca ahora a las mismas capacidades desde una dirección diferente, ¿cómo nos aseguramos de que la línea entre la curación y la destrucción nunca se vuelva a cruzar? Porque un arma que decide quién vive y quién muere basándose en un código invisible no es solo un avance científico, es una frontera moral que, una vez cruzada, tal vez nunca pueda restaurarse. Top 10. El tren subterráneo sumergible. En los últimos meses caóticos de la guerra, bajo el terreno escarpado de las montañas del Búho en el suroeste de Polonia, el reconocimiento aliado empezó a descubrir algo mucho más grande que un búnker o un depósito de armas. Oculta a gran profundidad bajo la superficie había una inmensa red subterránea conocida como Proyecto Gigante. Al principio se supuso que era solo otro complejo fortificado, pero a medida que los investigadores avanzaban, lo que encontraron no se parecía en nada a una estructura defensiva. Túneles curvos se extendían hacia la oscuridad, revestidos no con hormigón rugoso, sino con materiales cerámicos lisos con bobinas de cobre e interruptores electromagnéticos incrustados. Era una infraestructura construida con precisión, con un propósito y con un diseño que sugería movimiento más que refugio. Según un informe de campo suprimido de la OSS, esta red no fue diseñada para soldados a pie, sino para un vehículo que se movía sin ruedas, sin raíles y sin sonido. Los planos alemanes recuperados de una cámara sellada se referían al concepto como un sistema de riel de subcorriente. En su núcleo había una cápsula de transporte experimental con forma de torpedo, diseñada para viajar a través de túneles sellados al vacío mediante aceleración magnética lineal. En lugar de la propulsión tradicional, pulsos electromagnéticos a lo largo de las paredes del túnel propulsarían la cápsula hacia adelante en condiciones de resistencia casi nula.
El vehículo mismo levitaría dentro del tubo mediante levitación magnética, estabilizado por un sistema de suspensión viscoelástica diseñado para absorber impactos a altas velocidades. El sistema incluso incluía cámaras de presión para evacuar el aire antes de cada lanzamiento, reduciendo la fricción y permitiendo que la cápsula alcanzara velocidades extraordinarias. Nunca se recuperó ningún prototipo completo, pero se documentaron fragmentos de cápsulas parcialmente construidas y componentes de anillos magnéticos antes de ser confiscados. Lo que hace que este concepto sea tan difícil de descartar es lo mucho que se parece a ideas que aún hoy se consideran futuristas. Los proyectos modernos como los trenes de vacío y los sistemas Hyperloop funcionan con principios casi idénticos, pero siguen en etapas tempranas de desarrollo. Y, aún así, partes del complejo de las montañas del Búho siguen restringidas, selladas bajo explicaciones que nunca satisfacen por completo a quienes han intentado investigar más a fondo. Así pues, la pregunta resulta inevitable. Si un sistema como este ya se estaba construyendo en la década de 1940, ¿cuál era su verdadero propósito? ¿Estaba destinado a mover recursos durante la guerra o a prepararse para algo que vendría después? Porque una red subterránea silenciosa y de alta velocidad que conectara lugares clave a través de vastas distancias no solo cambiaría el transporte, cambiaría el control mismo. Y si un sistema así estuvo alguna vez cerca de completarse, entonces tal vez lo que se enterró bajo esas montañas no fue solo infraestructura, sino el atisbo de un futuro que nunca debió salir a la superficie. Estos inventos nunca fueron solo experimentos aislados. Juntos forman un patrón, un vistazo a un nivel de ambición tecnológica que parece estar muy por delante de su tiempo. Máquinas que curvaron la física, armas que borraron el control humano, sistemas que pudieron redefinir la energía, el transporte e incluso la propia biología. Y sin embargo, casi todos ellos se desvanecieron de la misma forma, destruidos, ocultos o absorbidos por el silencio. Por lo tanto, la pregunta sigue en el aire. ¿Eran estas ideas simplemente demasiado peligrosas o demasiado poderosas para ser compartidas alguna vez? Si quieres explorar más historias ocultas como esta, asegúrate de suscribirte y dejar un me gusta. Porque a veces las verdades más importantes son aquellas que la historia más se esfuerza por olvidar.